Bien interesante en este momento, que es un momento de crisis que sigue, me parece, a otro momento de crisis. Como que no alcanzamos a terminar un clímax, digamos, de ese estallido de octubre y vino esto. Entonces creo que también es un momento en que muchos hemos tenido que resignarnos a volver a nuestras casas, a hacer un balance de lo que había sido también el trabajo previo, así que en ese sentido, claro, ha sido un momento de mucha tensión, pero también de revisitar proyectos pasados, de revisar lo que tanto yo he hecho como otros artistas y otras artistas también han trabajado y cómo esos trabajos siguen teniendo vigencia. También ha sido un momento como de balance de eso, de revisar las curatorías, de revisar los textos que he hecho en los últimos años y de decir, bueno, si lo vi venir, ¿verdad? O no lo vi venir como muchos intelectuales afirman, ¿cierto? O si efectivamente, claro, había un germen, por lo menos en las artes visuales, en la cultura chilena, de discutir estas cuestiones desde hace bastantes años. Entonces también ha sido, en ese sentido, muy enriquecedor el verse no en ese desconcierto total, sino que también hay una base importante y que, claro, yo por lo menos lo viví muy cercanamente cuando inauguramos De aquí a la modernidad, que es una exposición del Museo de Bellas Artes donde yo participé, y que el día de la inauguración fue el día que se formó también el grupo de artistas mapuches. O sea, había toda una compenetración de un movimiento efervescente que ya estaba ahí, digamos, y que hoy día no se puede correr la mirada. Entonces también el encierro ha servido para eso, para masticar eso y claro, para poder proyectar también ese movimiento de cara a un proceso de construcción constitucional que va a requerir de todas las fuerzas y de toda la inteligencia que tenga la sociedad, entre ellas, por cierto, los y las artistas. Así que en ese sentido ha sido bien especial. Yo la verdad es que tengo una hipótesis como más general acerca de la relación del arte y los derechos humanos, y creo que es una relación que siempre ha estado, que siempre, digamos, desde que existe la idea de los derechos humanos y que es un derecho universal, la gente que está en el arte ha decidido, digamos, tomar también esa bandera, pero creo que, claro, hay un contexto, digamos, en que se revitaliza esa discusión y que justamente yo lo veo en América Latina hacia el año 2000, cuando, por ejemplo, en Colombia se empieza a discutir fuertemente la cuestión de las FARC, ¿cierto? Y aparece una Doris Salcedo haciendo obras respecto de la violencia política en Colombia. El 2001, por cierto, en Argentina, con el estallido social que tuvieron ellos y el surgimiento de colectivos como Mujeres Públicas o como los iconoclasistas, ¿cierto? Que son colectivos que se salen del campo disciplinar del arte, pero que despliegan la imaginación artística para apelar a la situación actual, digamos, y a esa condición de supresión de derechos, de marginación. Y claro, otro eje quizás que yo pudiese ver interesante y que me parece que revitaliza muy potentemente esta cuestión en América Latina es la aparición de estos feminismos artivistas en México, ¿cierto? Con Teresa Margolles, con Elina Chauvet, ¿cierto? Con varias artistas que están planteando la cuestión del femicidio, el feminicidio, como le dicen en México, y la imposibilidad de las instituciones de hacer algo, ¿cierto? Entonces el arte de alguna forma suple o ficciona esa justicia que nunca llega, ¿cierto? Y desde ahí aborda la cuestión de los derechos como imaginación y como reivindicación. Entonces, desde ahí yo, claro, veo un escenario que en el arte involucra prontamente a ciertos artistas y artistas para tratar de involucrarse en esa discusión, que es una discusión intelectual general de ese momento. Yo ahí creo que el emblema quizás de esa época más móvil es el Didáctica de la Liberación, ¿cierto?, de Luis Kamitzer, que sintetiza también y que un poco, claro, se acerca al ejercicio que yo traté de hacer en la medida de vincular ese momento explosivo de los 2000, ¿cierto?, de esa autodeterminación política, en el caso de los progresismos latinoamericanos, respecto de todo este pasado, que estaba enterrado, ¿verdad?, debajo de varios años de dictadura cívico-militar. Entonces también eso es bien interesante en el contexto actual que vivimos, en términos de cuál es el vínculo entre arte y derechos humanos en Chile,
porque también yo pienso que fue un momento que, claro, si bien varios artistas apelaron en su momento a hablar del tema, no fue, a mí me parece, sino hasta la década del 2010, que ya existe una generalidad muy grande de artistas hablando de ese tema, y no solamente, digamos, en sus espacios, sino que también lo están haciendo en las galerías del Estado, en los museos nacionales. Entonces, ahí hay un tema potente, ¿cierto?, que tiene que ver con un despliegue de la sociedad de nuevo en las calles, masivo, digamos, que justamente ocurre en esa década, y las formas en que quienes están vinculadas al arte se tratan de subir a ese movimiento. Y yo ahí, claro, signo muy particularmente en el caso chileno lo que ocurre el año 2011 con este activismo que se despliega en las calles junto a la movilización, y que, claro, hay varios activismos que no se llaman a sí mismos arte, que no les interesa participar del mainstream, pero claro, también tenemos al lado a la Asamblea de Estudiantes de Arte, ¿cierto?, de las escuelas de arte, que ellos se enuncian como estudiantes de arte, como artistas en formación. Entonces es bien interesante cómo, claro, en el fondo se integra esa idea de que el arte tiene una opinión, tiene que dar una opinión y una parcialidad en la calle donde está la gente, ¿cierto? Y desde ahí es bien interesante cómo surgen artes de procesos también, como la misma cartografía de la movilización en ese mismo momento, ¿cierto? O las 1800 horas por la educación de la Asamblea, ¿cierto? Que a mí me parece como obra súper interesante, porque lo que hacen es ocupar el derecho que les queda, ¿cierto?, que es el derecho de ocupación de la calle, para exigir otro derecho, que es el derecho de la educación pública. Entonces ahí empieza, ¿cierto? Es como voy a hablar en tu misma lengua, como dice Calibán, digamos, ahí en La Tempestad de Shakespeare, ¿cierto? O sea, te voy a hablar en tu propia lengua para que me entiendas, ¿cierto? Y eso marca, me parece, un asedio también a esa institución. El tema de los derechos humanos en el arte, si bien es general y uno puede encontrar artistas de todo tipo apelando a distintas perspectivas, es un tema muy dominado por mujeres. Y creo que tiene que ver también con quiénes han sido las portadoras de las luchas por los derechos humanos en Chile de los últimos 50 años. O sea, no por nada, digamos, ese siluetazo, ¿cierto?, que tiene esa potencia el año 83 originalmente, es adoptado por madres de Plaza de Mayo, ¿cierto? También desde esta lógica de quiénes pueden luchar contra la dictadura y quiénes no, ¿cierto? Y las mujeres utilizando también esta perspectiva de las armas del débil en cierta medida, ¿cierto? Poniendo sus cuerpos en la calle, logran tener esa fortaleza. Entonces es bien interesante cómo, sin proponérmelo, o sea, obviamente me propuse una curatoría paritaria, pero terminó invadida, ¿cierto?, de artistas en ese diálogo con la sociedad, que es mucho más abierto, digamos, y que también tiene una sensibilidad que es propia de aquel sujeto o sujeta política que ha sufrido históricamente el agravio. O sea, digamos, para quién es más importante los derechos humanos hoy, precisamente para aquellos que no pueden acceder a la condición de sujeto de derecho, o que están constantemente en ese riesgo de ser marginados o de ser enviados a la esfera pública, o sea, a la esfera privada, ¿cierto?, para precisamente invisibilizar sus derechos o sus posibilidades de desarrollo. Entonces, creo que ahí, claro, en la curatoría importó muchísimo la amplitud, ¿cierto?, de esta condición de los derechos humanos, que viéramos una condición de esos derechos no solamente anclada a la dictadura, que es lo habitual, pero incluso en esa selección primera de obras, ¿cierto?, que son de la dictadura, me interesaba mostrar esa otra dimensión o esfera femenina, o de luchas femeninas, digamos, no feministas propiamente tal en el caso de ambas obras, ¿cierto?, pero sí de cuál es el lugar de esa mujer como ser político, ¿cierto?, y cuáles son sus capacidades también como artista, en el caso de Gracia Barrios, ¿cierto? O sea, yo quizá pienso en cómo se piensa un intelectual justamente en el medio de un conflicto abierto, ¿verdad? Donde las que son como ella, ¿cierto?, están siendo quemadas, están siendo aniquiladas. Entonces también hay un deseo de reaccionar incluso sin esa colectividad, pero a partir también me gusta mucho el contrapunto entre esos dos trabajos, porque claro, la Gracia igualmente apela, ¿verdad?, a la silueta, apela a los mismos lenguajes que están usando las mujeres en la calle. O sea, por más que sea una obra de salón también, ella además tenía una técnica que muchos se la envidian, yo creo, en Chile, muchos pintores. Y claro, también, digamos, esa maestría la pone al servicio de una forma de mirar, ¿cierto? Que es una forma que viene de esa calle, de esa silueta, de la búsqueda que ella también tiene en los 60 y en los 70 respecto de la imagen del hombre con mayúsculas, ¿cierto?, de la humanidad, y cómo esa imagen empatiza con quien está mirando. Entonces creo que también es un acto bien audaz de tratar de hacer un retrato en la dictadura de algo que era irretratable. Ese cuadro hoy día es propiedad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
es un cuadro que en los años que ha sido parte de esa colección ha sido súper negado. Se dejó de exhibir en un tiempo porque se lo consideraba feo, ¿cierto? Y había todo también un discurso acerca de la pintura informalista, que era más política en la dictadura, acerca de que era una pintura fea, ¿cierto? Entonces también me parece que hay una disputa sobre para qué sirve el arte, ¿cierto? No sirve para lo bello o no sirve para la historia con H mayúscula, ¿cierto? La historia de la nación, sino que también sirve para esas historias y esos significados permanentes, digamos, que son significados populares, que aunque esa gente no pueda salir a la calle, o en esa época esté saliendo con mucha dificultad, de todas formas permanecen en las instituciones. Así que, en ese sentido, claro, es una obra súper interesante, y en el caso de las otras obras, de todas las demás, creo que hubo dos condiciones que yo elegí particularmente, y que era que, claro, que fuesen obras que no fuesen, bueno, algunas sí son más últimas, digamos, y más recientes, pero la idea era que tuviesen de todas formas cierta distancia, porque también hay una idea de casi de que los derechos humanos son una moda, ¿cierto? Que este año hablamos de los derechos humanos, el año pasado, y bueno, y antes no hablábamos de esto. Entonces, precisamente, un poco esta tentativa de ir tan al pasado tiene que ver con eso, con decir, bueno, el artista que hoy habla de este tema, o la artista, lo habla desde una historia de 40 años de hablar de este tema. Incluso más, digamos, incluso en la Unidad Popular habían obras que hablaban de los derechos humanos. Entonces, también es un campo ganado por el arte, digamos. Yo creo que a mí esas dos obras me llamaron siempre mucho la atención, digamos, bueno, en general varias obras del doble exilio de Balmes me parecen muy atractivas porque también, claro, él ahí hace un trabajo bien importante de enlazar dos momentos de terrorismo de Estado, de violencia política, que, claro, que los trenza con su propia vida. Entonces creo que ahí hay una relación muy interesante con esta obra de Francisco Bruna, ¿cierto?, acerca de su abuelo, que es bien interesante porque el abuelo de Francisco llegó a Buenos Aires, o sea, no llegó, digamos, en la tradicional historia que uno pudiese conocer de los exiliados republicanos que llegan en el Winnipeg o que llegan directamente a Chile, sino que también fue un hombre que tuvo su periplo. Y claro, también la historia que se puede ver en el video, ¿cierto? Es una historia súper fuerte, o sea, una historia donde él precisamente llega a este nuevo continente, ¿cierto? Hace una familia, se involucra en política, se convierte en un sujeto político y es reprimido de la forma más brutal, digamos, y no solo él, sino que todo el resto de ese campesinado que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, es bien interesante cómo también Francisco como artista, él explora, ¿cierto?, su propia biografía para poder llegar a un relato que es un relato que uno pudiese generalizar a un montón de personas en Chile. Y en el caso de Balmes creo que siempre apuntó, digamos, en vida a esas relaciones, ¿cierto?, a que su experiencia era una experiencia digamos, no extraordinaria, sino que era la experiencia de muchos que como él vinieron, ¿cierto? Y se vieron acogidos también por un mundo progresista que necesitaba de esas ideas venidas, ¿verdad?, de un mundo obrero también español, de esa mano de obra, ¿cierto? Y también de la inteligencia política de esos grupos subalternos. Entonces creo que me parece que en esas experiencias de trenzar esos dos momentos también hay una mirada larga acerca de lo que ha sido el deseo de esas poblaciones de llegar a la dignidad, de conseguir, digamos, por ejemplo, de ejercer un derecho muy mínimo, pero que hoy día está en cuestión, ¿cierto? Que es la libre circulación, la posibilidad de emigrar, ¿cierto? O sea, hoy día mismo tuvimos un gran discurso acerca de que no todas las migraciones son legítimas, que hay migraciones ilegales, ¿cierto? Cuando la migración es parte de la experiencia no solamente del mundo moderno, digamos, sino que también de América Latina. O sea, la conformación de América Latina se ha hecho en base a la transhumancia y bueno, podríamos decir que la mitad de este país es chileno hace 100 años y antes eran otra cosa, ¿cierto? Y eso también está absolutamente borrado de esa historia nacional. Entonces creo que precisamente esos otros relatos son los que te llevan a esa verdadera historia, que no es una historia oculta, yo no creo que sea una historia oculta, pero sí hay que hacer ese ejercicio. Y ese ejercicio implica democratizar también la mirada sobre la historia y sobre el arte. Mira, yo creo que en el fondo, tanto en estas obras, ¿cierto?, como en las anteriores, hay un tema también de la permanencia, ¿cierto?, de un tiempo, de la permanencia de la violencia y de la permanencia también de las resistencias corporales a esa violencia. Entonces me interesaron mucho esas dos obras y en general me interesa mucho el trabajo que hace esa comunidad de artistas que está entre Iquique, Pisagua, que están ahí, digamos, en Tarapacá, trabajando precisamente la historia de ese territorio,
desprejuiciada, ¿verdad?, de este ideario nacional cerrado, que tiene una identidad que en el norte es absolutamente, digamos, contraintuitiva. No sé si se bailará la cueca en el norte, quizás, pero en el fondo el tambo andino no está representado en ningún panteón nacional, ¿cierto? Toda la cultura de allí pareciese que aludiera a otra cosa o a otro momento también. Y claro, en el fondo, bueno, ahí hay todo un trabajo que han hecho, digamos, Rodolfo Andaur como curador en el norte, las mismas Juana Guerrero, ¿cierto?, la Marina Escandia, por mostrar también esas distintas temporalidades y utilizar un poco la cancha de las artes visuales como forma de imaginación o reimaginación del norte. Entonces, algo que me llamó mucho la atención en estas dos obras es que en las dos hay una implicación total del cuerpo en el paisaje, a fin de hablar de esos distintos momentos históricos que han ido sucediéndole a otros cuerpos en ese mismo paisaje. Y ahí, claro, en el fondo, en la obra de la Juana tiene que ver con este ímpetu que ella tiene al, digamos, ejercer estas paleadas, ¿verdad?, en el agua como un ejercicio incombustible, que también a mí se me asemeja mucho, ¿cierto?, al ejercicio de las mismas mujeres buscando a sus familiares, ¿verdad?, detenidos, desaparecidos en el norte, que es algo que se muestra muy, muy delicadamente y justamente en ese contrapunto también del cuerpo y el espacio en un documental como Nostalgia de la Luz, ¿verdad?, de Patricio Guzmán. Ahí también hay un tema con el ser mujer, ¿cierto?, con esa acción política del recorrer el desierto, del buscar, del ofrecer el cuerpo como una forma de resistencia a ese olvido. Entonces creo que en esas dos obras se produce eso. En el caso de la Juana, claro, hay un trabajo permanente de ella de video performance, de video instalación a partir de esas performances. Y en el caso de la María Inés, claro, hay un trabajo que es un poco más íntimo en ese sentido y que tiene que ver con esta recolección, con el ir por el desierto, buscar elementos y que esos elementos pasen a significar otras cuestiones, precisamente a partir de un ideario del norte, que en el caso de ella se enlaza mucho con el momento salitrero. Entonces también hay un tema del cómo esa memoria del norte está anclada no solamente a un momento de represión política en la dictadura, sino que también, digamos, en la dictadura de Ibáñez, ¿cierto?, durante la ley maldita, en otros momentos del pasado, y claro, ahí Rodolfo Andaur se metió más al tema prehispánico incluso. Hay momentos en que ese espacio, Pisagua, ha sido escenario de violencia desde que el mundo es mundo casi. Entonces hay un tema también ahí con cómo la gente que habita ese territorio y las artistas sobre todo que están ahí, siguen problematizando esta constante impunidad. No llegar, digamos, a un estadio siquiera de integración de ese territorio a un proyecto también nacional de justicia y verdad. Entonces, y claro, en el tema de Pisagua además es muy particular por los asesinatos particularmente políticos, ¿cierto? O sea, no hay solamente represión a las poblaciones, sino que además ahí fue escenario, digamos, de asesinatos y de fusilamientos, que es muy fuerte. O sea, si uno piensa, digamos, que yo vivo, bueno, y en este patio de atrás fusilaron a no sé cuántos militantes del movimiento Izquierda Revolucionaria o del Partido Comunista, ¿cierto? Es muy fuerte vivir ahí y que en el fondo el sistema te diga que, bueno, hay que progresar, hay que olvidar el pasado, hay que perdonar, ¿verdad? Por eso también es el sin perdón ni olvido, que es muy potente en el norte y que tiene que ver con eso. No podemos perdonar porque la realidad está ahí encima, la vemos. Y encima, que ese también es el tema de María Inés, conserva. El desierto conserva esos elementos y no podemos dejar de mirar. Así que también ahí hay un tema con ese territorio en específico. Bueno, por los hechos que han acontecido en los últimos 5 años, evidentemente derechos humanos está muy vinculado a la situación que está viviendo el Wallmapu. Hay una constante, digamos, redefinición de los derechos humanos por el racismo que hay en esa región, el racismo institucional que existe y que en el fondo, claro, impide en cierta medida la realización de un Estado de derecho pleno para todos, digamos. O sea, tampoco hay un perfilamiento responsable frente a lo que está ocurriendo ahí, más que la represión. La única respuesta de la institución es la represión, entonces yo creo que eso es algo que nos interpela también como intelectuales y como artistas, y es que ya no basta con ser antirracista, ya no basta con personalmente dar el apoyo al Wallmapu, sino que implica que nos tomemos también el espacio institucional, que lo redefinamos, que nos preguntemos qué es la plurinacionalidad,
que nos preguntemos una salida política concreta para esto, porque si no, la respuesta es que siga la represión. Y es un poco, claro, esto se vincula a lo que hablábamos hace un rato sobre Pisagua. O sea, ese territorio está constantemente marcado por esta violencia. Es lo mismo que pasa en el Gualmapu. Hoy día, digamos, no es solamente que no se puede levantar la cabeza política, sino que tampoco se puede levantar, digamos, ninguna alternativa de vida, digamos, cultural o social. Ir al colegio, digamos, allá implica ir al colegio en una zona militarizada, ir al consultorio implica ir a un consultorio al lado de militares con fusiles. Efectivamente, es muy desigual el cómo uno vive los derechos humanos en Santiago, que es la capital de un país OCDE, con acceso, bueno, ahora ya con el coronavirus no tanto, pero con acceso a todo, ¿cierto? Frente a vivir en un territorio que está históricamente marginado, históricamente militarizado. Entonces, desde ahí un poco, claro, me parece que la consigna actual para todos, en el arte, digamos, en la intelectualidad, en la educación y en la sociedad debiese ser efectivamente como salir de esta individualidad, del ya no basta con ser antirracista, sino que hay que tomarse el espacio que uno tenga, todos los espacios que nosotros tengamos y poner ese antirracismo en práctica, porque claro, hoy día precisamente esas poblaciones que viven en esos espacios son las más marginadas, son las que se les está negando su sujeción de derechos y precisamente se hace en complicidad con todos aquellos, digamos, que estamos fuera de ese espacio. Se hace en nombre de la nación y en ese nombre se nos pone a todos nosotros dentro. Rosa Luxemburgo lo dijo muy bien, ¿cierto? Si no nos movemos, no sentimos las cadenas que llevamos. Y tiene que ver también con eso, con que me parece enormemente sano y esperable que sintamos incomodidad sobre esto. Todos los que habitamos en este país, porque no puede ser, digamos, que eso esté sin resolver y que el Estado, la única respuesta sea seguir reprimiendo. No puede ser, hay que resolver esto políticamente, hay que proponer una salida, me parece que plurinacional, y hay que discutir qué es lo que eso significa más allá de otorgar fondos, otorgar becas, ¿verdad? Eso implica dar soberanía. Y yo creo que es un tema que en este contexto de discusión constitucional es súper potente porque también implica el abrir esa soberanía para las mujeres, el abrir esa soberanía para los pobres, ¿cierto? Para todos aquellos que han sido marginados de esa administración del poder y de la administración de la vida en común. Entonces creo que, claro, específicamente el centrarnos en ese territorio del Gualmapu implicaba también el hacer el ejercicio de no solamente aproximarse a ese conflicto, sino que tratar de hacer un llamamiento desde ahí a que artistas de pronto que son mapurbe, artistas que están en otros lugares, digamos, se han reconocido intensamente como parte de la lucha mapuche a partir de ese mismo momento. Entonces a mí lo que me parece esperable, digamos, es que todos los demás nos sumemos apoyando, que estemos allí con ellos, que no sean solo ellos y ellas las que sientan ese deber, ¿cierto?, de hacer una obra de denuncia o de ir hasta ese lugar que, por cierto, es una acción irreemplazable. Yo me saco el sombrero y pienso que nada, lo que te decía, la formación de este grupo de artistas mapuche del año 2018 es súper potente por eso también, porque es como nos vamos a hacer cargo de formarse colectivo y que esa colectividad sea política, no artística, ¿cierto? O sea, obviamente el trabajo de todos esos artistas que están ahí es increíble por separado, digamos, y sus propios trabajos son súper complejos, pero también es un acto de enorme humildad, pero también de estrategia política el converger en ese lugar y el preguntarse qué implica tener un grupo de artistas mapuche. Así que nada, yo lo celebro mucho, me parece que es enormemente interesante lo que están haciendo. Justamente por estos días están planteando una acción de, digamos, copamiento del espacio público con la cuestión que está pasando con el Machi Celestino Córdoba, ¿cierto? Y ellos mismos han puesto un poco como de lado sus procesos individuales para tratar de empujar esto, que es una cuestión de necesidad también. Entonces, por eso me parece que lo idóneo sería que todos nosotros nos sumásemos a eso, pero desde nuestras trincheras. Y claro, por eso mismo me parecía súper importante que en esta curatoría, que precisamente trata sobre derechos humanos, no faltase una obra, digamos, como ese descubrimiento de Paula Coño-Pan, que habla precisamente de cómo ese descubrimiento de América nos ha despojado, ¿verdad?, de una serie de identidades, de una mirada autocentrada en nuestros cuerpos, en nuestras propias, digamos, medios de desarrollo, y por otro lado, ¿verdad?, la obra de Sebastián, que es
tantas veces a Pumeñén, no sé si lo dije muy bien, pero me cuesta ahí la pronunciación de las ñes al final, pero claro, que es una obra que también nos habla de que esta violencia contra el Gualmapu es una violencia permanente. En el caso de él rescata este momento precisamente de la dictadura cívico-militar y claro, los detenidos que son de origen mapuche y que eso no se habla, ¿cierto? Es como que ese periodo de la historia hubiese pasado por el lado del pueblo mapuche y no hubiese sido, ¿cierto? También como lo fue para otras comunidades del país, pero muy especialmente para ellos, un momento de exterminio. Y eso hay que decirlo, digamos, eso es súper importante de decir en cada lugar que uno pueda, porque claro, en el fondo ese agravio contra el pueblo mapuche ha sido un agravio criminal, no ha sido un agravio simbólico, no ha sido un agravio, digamos, intelectual, ha sido un agravio criminal, material, objetivo, que empobrece a esas poblaciones, que les impide acceder a su propia historia. Y en este caso, claro, también son esos y esas artistas reaccionando digamos, para que ese arte tenga un sentido también en ese contexto de lucha o en ese contexto reivindicativo. Bueno, nada, me despido entonces, agradeciendo obviamente a ArtV por el espacio para poder hacer esta curatoría y los invito mucho a revisitarla, a revisitar esas obras y mirarlas con harto cuidado, porque yo creo que van a ser obras que ya en su tiempo, ¿cierto?, tuvieron una potencia, hoy día están siendo leídas y creo que en los próximos años van a seguir dando que hablar y estos mismos artistas van a seguir ahí hablando, así que nada, muy feliz como de poder tener la excusa hoy a partir de la curatoría de poder conversar sobre ellas y ellos.